Características del libro de Apocalipsis es el tema que voy a dar. Y este tema lo di también en la iglesia principal, en la iglesia central, lo di esta mañana, porque considero que es necesario aprender mucho acerca de Apocalipsis y lo que el Señor nos quiere enseñar allí, por todo lo que vamos a vivir, por lo que vamos a pasar. Y siempre debemos de estar muy preparados para poder calificar y para irnos con el Señor en el momento en que Él lo tenga establecido así a través del arrebatamiento. Tiene otro título, además, que este título se lo di para la iglesia de abajo, y es Temas Centrales de Apocalipsis. Aparte de características del libro, son temas centrales de Apocalipsis, temas centrales. Y hay por lo menos 10 temas principales importantes que debemos de aprender para entender el libro y para descubrir algunos propósitos que Dios tiene con la iglesia y que Dios tiene para estos tiempos finales, con la creación y con el mundo en general. Vamos a leer acá Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y 2. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que han de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Gracias por amarnos, bendecirnos, enseñarnos. Gracias porque entendemos que dentro de tus propósitos para estos tiempos finales está la iglesia, estamos nosotros, Señor. Y que tú tienes algo muy especial para cada uno. Hay bienaventuranzas para tu pueblo, Señor. Muchas gracias, Señor, por amarnos, por tenernos ahí dentro de tus planes para los tiempos postreros, Señor. La iglesia está dentro de tus planes, Señor, y es muy importante. Gracias por esta congregación, Señor, por los hermanos y hermanas y por toda la iglesia cristiana en general, Señor, que cada día estemos mejor preparados para lo que viene, Señor. Líbranos de ser infieles a Jesucristo, líbranos, Señor, de apostatar, líbranos, Señor, de marcas, líbranos, Señor, de engaños, líbranos de todo esto, Señor. Yo creo que tu palabra es clara y tiene ese propósito para que no nos dejemos engañar, porque va a venir un gran engaño y tu palabra, Señor, es muy clara y nos advierte acerca de esos falsos profetas, falsos maestros. A ti te alabamos, Señor, y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 10 temas, 10 muy importantes, que como les decía, debemos de aprender, que debemos de entender y así descubrir los tiempos proféticos que están escritos acá en este libro. Un libro que ya no está sellado, sino que Apocalipsis ya es un libro abierto. De pronto para algunos todavía está cerrado, está sellado. Pero Jesucristo primero se revela a Él como persona y segundo, Él nos revela el libro. Dice que es la revelación de Jesucristo. Y es a través de este libro que podemos entender y conocer a Jesucristo mucho mejor y conocer los planes y los propósitos que Él tiene. Por eso es importante, mis hermanos, y yo le doy gracias al Señor, porque es el Señor mismo quien nos enseña. Aquí vamos a aprender cosas nuevas, pero no se vayan a escandalizar. Tienen que ser muy abiertos. Tienen que tener el entendimiento abierto, despierto. ¿Saben qué? Tenemos que ser como los apóstoles. Ellos tenían un corazón muy abierto para las enseñanzas de Jesús. De pronto algunos
se disponían y a veces cuando el Señor les enseñaba algo se sorprendían. Una enseñanza que el Señor dio fue por allá en Juan 6:66, donde nos habla de que debemos de comer su carne y beber su sangre. Y los discípulos, que eran muchos, se sorprendieron por la enseñanza y les pareció muy dura la palabra y volvieron atrás. No volvieron a caminar con el Señor, apostataron. Pero le digo que hay que tener un corazón muy abierto para poder entender la palabra de Dios. Y yo sé que el Señor es quien le da a uno paz y tranquilidad cuando uno predica la palabra y que la palabra viene de Dios y está sustentada en la misma escritura. Entonces, cuando hay paz, cuando las personas sienten tranquilidad, es el Espíritu Santo quien está obrando. Porque recuerden que el Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas. Él dice que, díjese Jesucristo, que había muchas cosas que no pueden sobrellevar. Y yo sé que igualmente ocurre hoy en día. Hay cosas que las iglesias o los hermanos y hermanas, pastores, líderes, no pueden sobrellevar. Y él dice, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él tomará de lo mío y del Padre y os lo hará saber. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Yo pienso que Apocalipsis, como les decía, es un libro ya desvelado. Hay mucho, y el Señor lo dejó para estos últimos tiempos. Estamos en la recta final ya y necesitamos conocer y entender todas las cosas. Por eso uno de los propósitos con los cuales fue escrito el libro, como lo dice aquí la palabra, es para manifestar a la iglesia, a los siervos, las cosas que han de suceder pronto, las cosas que van a ocurrir dentro de muy poco y que ya están ocurriendo. Es que ya están ocurriendo tantas cosas, ya uno dice, de verdad estamos en los tiempos ya finales. Esa paz ficticia o paz que va a haber ya se firmó y después viene la destrucción repentina. Todo esto se está dando. Esos 4 caballos que están en Apocalipsis, que son los 4 primeros sellos, que nosotros ya sabemos por la palabra de Dios que esos son 4 imperios y que también ya están por entrar en acción. No han entrado en acción todavía porque Jesucristo no los ha desatado y es Jesucristo quien va desatando sello por sello. El único digno, dice la palabra en Apocalipsis, capítulo 5, el único digno de desatar esos sellos es el Cordero inmolado, es el león de la tribu de Judá, el único digno. Él todavía no los ha desatado, pero ya prácticamente este año 2026 es un año muy, muy difícil. Es muy difícil, sobre todo para mediados de este mes, de este año, para junio. Es muy, muy, pero muy difícil. Yo desde que empecé a estudiar la palabra profética de Apocalipsis, de Daniel, todo esto y algunos libros proféticos como Ezequiel, Zacarías, me di cuenta de que este año 2026 es un año difícil, grande, fuertemente difícil. Así que mis hermanos, vamos a estar entendiendo estos temas. Algunos dicen que el tema principal de Apocalipsis es la adoración. Y la adoración sí juega un papel muy importante, la adoración. Hay una adoración verdadera y hay una adoración falsa. Satanás siempre ha querido robarle la adoración a Dios. Él siempre ha querido ser adorado. Es más, él pretendió que Jesucristo mismo lo adorara, ofreciéndole los reinos del mundo. Si postrado me adorares, le dice él. Y en Apocalipsis también nos habla de que la bestia, el dragón y la imagen van a querer ser adorados y la gente los va a adorar.
Es un tema muy importante. Empieza a partir del capítulo 4, donde está la adoración celestial. Es muy importante el tema de la adoración. La verdadera adoración, porque es que hay que entender la adoración. Algunos no tienen un conocimiento claro acerca de la adoración y creen que adorar solamente es abrir los labios para cantar canciones muy suaves, no de alabanza que es con palmas y todo, sino adoración, canciones muy suaves. Pero esa no es la verdadera adoración. La verdadera adoración está fundamentada en el rendimiento, en uno rendirse ante Cristo, en uno postrar su corazón ante el Señor. Esa es la verdadera adoración. Es la adoración en espíritu y en verdad, como Dios quiere que lo adoremos. Adorarlo en espíritu y en verdad. Esa es la verdadera adoración. Entonces, para muchos, el tema principal de Apocalipsis es la adoración. Para otros, el tema central es Jesucristo. Y está muy bien así. Otros aseguran que el tema central es la iglesia. De hecho, Apocalipsis fue escrito para la iglesia. Los destinatarios son la iglesia. El Señor le dice a Juan, escribe en un libro y envíalo a las iglesias. Y la iglesia cumple un papel muy fundamental. Y para otros, el tema principal es el reino. Y Apocalipsis es libro de reino, igual que Daniel, son libros de reino, de imperios. Y algunos dicen que es el tema central. Y así sucesivamente. ¿Cuál es mi posición? ¿Cuál es la posición personal acerca de todos estos temas? Son 10 temas importantes que están fundamentados en la doctrina y que uno hasta los enseña en otros textos, se los enseñan en el instituto. El instituto, por ejemplo, de la iglesia INRI son 20 temas muy importantes. Es el pensum. Y uno se pone a mirar que en Apocalipsis están todos esos temas, o la mayoría de ellos. Para mí el tema más importante, aunque todos son muy importantes, es Jesucristo. Ese es el personaje central del libro. Es la revelación de Jesucristo. Y uno se pone a ver que desde Génesis hasta Apocalipsis, el tema central siempre es Jesucristo. Jesucristo, cuando Adán cometió pecado, Jesucristo ya estaba programado, ya estaba predestinado. Desde antes de la fundación del mundo, estaba predestinado como un cordero sin mancha y sin contaminación para venir a redimirnos, porque Dios no fue sorprendido por el pecado de Adán y Eva. A Dios no lo sorprendió. Ya Dios tenía predestinado a Jesucristo para... Es que Jesucristo vino acá a la tierra fue por causa del pecado para darnos salvación. Y en Génesis 3:15 vemos la primera profecía mesiánica acerca de Jesús, que nacería a través de la simiente de la mujer. Jesucristo es el tema central y la clave para entender todo el libro de Apocalipsis. Si nosotros no descubrimos a Jesucristo en todo el libro de Apocalipsis, entonces nunca vamos a entender Apocalipsis. Nunca vamos a entender esos imperios, esas bestias. Es a través de Cristo Jesús que uno lo puede entender todo esto. Los cristianos que no descubran estos temas ampliamente no van a tener un enfoque del libro, se van a desenfocar completamente. Si no descubren estos temas de una manera amplia, nunca van a entender Apocalipsis, se van a desenfocar
Y yo he visto mucha gente desenfocada, empezando por la cristología apocalíptica. La gente está desenfocada completamente. Porque primero, de pronto para ellos, como les digo, son temas nuevos. Y cuando uno les muestra por la palabra de Dios, algunos reaccionan y no reciben. Yo sé que nosotros hemos aprendido mucho en las iglesias y a través de institutos, pero hay cosas que hay que mirarlas muy bien y hay que desaprender para volver a aprender. Hay temas como el bautismo, hay temas acerca de la salvación, hay temas donde a través de las teologías eh, se, se encuentran o surgen posiciones, pero que esas mismas teologías y esas mismas posiciones se contradicen. Entonces, por eso yo digo, no, lo mejor es uno fundamentarse en la palabra y lo que la palabra de Dios diga, no lo que yo he aprendido por medio de teologías o de teólogos o de intérpretes de la palabra de Dios, sino cómo el Señor lo tiene escrito. La misma palabra se interpreta. Entonces, pero si no descubren estos temas ampliamente, se van a desenfocar, no lo van a entender ampliamente. Me refiero al libro de Apocalipsis. No van a conocer los propósitos y los planes que Dios tiene con la creación, con la iglesia, con Jesucristo, que Jesucristo está dentro de los propósitos de Dios y dentro de los planes de Dios. El plan salvífico, el plan de salvación está fundamentado en Cristo Jesús. Y en Apocalipsis también. Hay todo un plan de salvación y está centrado en Cristo Jesús. Jesucristo como el mediador, como la provisión que Dios tiene para nosotros. No van a conocer los propósitos y planes para los tiempos finales. Yo digo que para uno comprender bien el libro debe conocer la doctrina completa, una doctrina amplia. Y esa doctrina completa, que son 10 temas, están fundamentadas en la cristología apocalíptica, pero entendiendo que cuando uno vaya a hacer una cristología apocalíptica, tiene que mirar mucho al Cordero, porque Apocalipsis, el Cordero de Dios está en todo el libro, están como 19 veces el Cordero de Dios, y es porque es una palabra muy repetitiva. Jesucristo está muy repetido como Cordero, y es porque Él va a desempeñar un papel muy importante como Cordero en Apocalipsis, un papel muy clave en Apocalipsis como Cordero. Cristología apocalíptica, eclesiología, es otro de los temas que debemos de, es que los podemos inclusive estudiar de una manera individual. Yo estoy dando cristología apocalíptica, fundamentada en el Cordero, lo estoy haciendo los días lunes y son muy buenos, es muy especial. Pero yo también ya he estudiado lo que es eclesiología, porque es que la iglesia, eclesiología, que es la doctrina de la iglesia, no puede estar separada de la cristología. La cristología es fundamental en la eclesiología, si hablamos de la iglesia de Cristo, porque hay otro tipo de iglesias, pero sabemos que Jesucristo vino a fundar su iglesia y que Él mismo le dice a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las llaves que Él le da a Pedro son llaves doctrinales fundamentadas en Cristo y en su obra. Y Pedro las pone en acción en el libro de los Hechos. Empieza a hablar de Jesucristo y empieza a hablar de la obra de Cristo, que también deben de estar juntas de la mano. Entonces, eclesiología, mis hermanos, como les digo, es que la iglesia juega un papel tan importante en todo el libro.
en las bodas con el Cordero, en la Jerusalén celestial, la desposada, en la tribulación juega un papel muy importante. Cuando el Señor habla de la iglesia de Esmirna, está hablando de una iglesia sufriente, perseguida, una iglesia que muchos de ellos van a morir, pero que el Señor les dice, sean fieles hasta la muerte y yo les daré la corona de la vida. Cuando Juan escribe Apocalipsis, él la escribe en un contexto de persecución. De hecho, él estaba en Pasmos por causa de las persecuciones. ¿Y por qué estaban persiguiendo a Juan? ¿Por qué estaba Juan pasando por una tribulación como esa? Porque es que en Apocalipsis 1:9 él dice que él es consiervo de nosotros. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Y dice en la tribulación y en el reino. Él pasando por tribulación. Los apóstoles pasaron por mucha tribulación. Y esa tribulación por la que ellos estaban pasando cesó cuando hubo un concilio en Nicea en el 325 llevado a cabo por Constantino, donde los cristianos estaban siendo perseguidos, muertos, estaban siendo lanzados en el circo romano ante las fieras, destrozados por las fieras, pasadas por la hoguera. Pero Constantino en el concilio de Nicea les hace algunos ofrecimientos y coloca la religión como la religión universal, la iglesia del imperio, y ocurre una gran apostasía y se da origen al catolicismo, la iglesia universal. La iglesia para esos tiempos va a pasar por una etapa, una gran reforma, y es a través del ecumenismo. Y muchos van a apostatar y van a ser parte de ese ecumenismo. Y yo pienso que el mayor o la mayor causa por la que va a ocurrir esa gran apostasía es por las mismas persecuciones como la primera vez. La primera vez por persecuciones y todo eso, y por muerte fue que ellos apostataron. Y se da origen a la Iglesia Católica Romana, una gran reforma que hubo. Y también por un Papa León, León X creo que era. Ahora León XIV, ¿cierto? Eso va a ocurrir. Ay, eso es muy tremendo. Es que el Señor como muestra y como le aclara a uno tantas cosas. Bueno, también la soteriología, también es otro de los temas apocalípticos, la soteriología. La basileología, que es el tema del reino o la teocracia. El tema de la doctrina trinitaria. El tema de la liturgia, que es la misma adoración. Hay un tema muy especial en Apocalipsis que es conversivo. Y es muy importante, y el Señor anoche, mientras dormía, me estuvo diciendo, hable, 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 pero rápido, y me ponía que hablara rápido del arrepentimiento. Un tema de conversivo, de conversión, arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. ¿Sabe que uno de los propósitos con el cual el Señor manda pues las 7 trompetas y hay 7 copas? Para que muchos se arrepintieran. Pero en lugar de arrepentirse, dice ahí que antes blasfemaban contra Dios, en lugar de arrepentirse. Que uno de los propósitos por los cuales Jesucristo no ha venido ni se ha cumplido la promesa dada por el Padre del advenimiento de Cristo es porque Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que procedan a un arrepentimiento. Que el Señor no quiere que la iglesia se pierda y les dice arrepiéntanse. A 5 iglesias les dice arrepiéntanse. Porque si no se arrepienten va a venir todos esos juicios y van a caer sobre ustedes. Porque el juicio comienza por casa, dice el apóstol Pedro. El juicio comienza por casa. Y por eso es una responsabilidad de nosotros como pastores o como líderes de las iglesias o de la iglesia
decirle a la gente, cambien. Los tibios, dejen la tibieza. Los que estén muy aferrados a la parte material, dejen lo material, busquen lo espiritual. Los que frecuentan el pecado del adulterio, dejen de adulterar, no toleren a esa mujer jezabélica. Los que han dejado el primer amor, vuelvan a ese primer amor, que es el primer mandamiento. Amar al Señor con toda nuestra fuerza. Amar a Jesucristo. Y esa es la responsabilidad que tenemos nosotros, porque dice, escribe al ángel de tal iglesia. Escríbele al ángel para que el ángel le diga a la iglesia. Para que el ángel le predique a la iglesia. Y esa es nuestra responsabilidad y eso es la oración que yo hago, Señor, que la iglesia cambie. Tenemos que cambiar muchas cosas. Que la iglesia tome sentido de pertenencias, que la iglesia sea más comprometida, que la iglesia sea una iglesia de determinaciones, que la iglesia tome determinaciones y que se arrepientan y se aparten. Que uno le pueda decir, Señor, la iglesia que me diste, las ovejitas que me diste, mire Señor, ahí están, como Jesucristo le dijo al Padre. Padre, a los que me diste, ahí se los entrego. Solamente se perdió uno, el hijo de la perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahí están, Señor, los que me diste. Que uno le pueda decir al Señor lo mismo, a Jesucristo, Señor, aquellos que me diste, ahí están, Señor. Pero para eso necesitamos que ustedes sean responsables, que ustedes vivan en santidad, que para este año la palabra rema que nos dio el Señor para la iglesia principal es santidad a Jehová. Y el atributo que resaltamos para este año fue santidad, ese atributo moral de Dios, la santidad de Dios. Santidad, santidad. Yo sé que uno tiene muchas cosas que cambiar, mis hermanos. Yo sé que todos nosotros somos de alguna manera tentados. Somos de alguna manera pasados por prueba y que mantenemos en una lucha permanente, una lucha espiritual. Pero uno tiene que ser vencedor. Es otro de los temas que hacen parte de la temática de Apocalipsis. Es los victoriosos, los vencedores. A los vencedores van a recibir muchos galardones. Pero los cobardes e incrédulos, pero aquellos que no son vencedores, no van a calificar, mis hermanos. Dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Tenemos que ser vencedores. Es otro de los temas. Lo angelical es otro de los temas importantísimos. Mirar la doctrina de los ángeles en Apocalipsis. Hay ángeles alados como los querubines que tienen alas, 6 alas. Pero hay otros ángeles que son ángeles normales como personas. Son ángeles y esos ángeles fueron los ángeles que, por ejemplo, estuvieron en Sodoma y Gomorra destruyendo todo eso, haciendo caer fuego del cielo, como va a ocurrir en Apocalipsis. En Apocalipsis son 7 ángeles. Allá eran 2 y eran como personas porque hasta trataron de violarlos. Esa gente de Sodoma, esos sodomitas que había tanta homosexualidad, trataron de violarlos. Ellos comieron, durmieron y todo eso. Ángeles normales. Hay otro tipo de ángeles, por ejemplo, Miguel y sus ángeles van a batallar contra Satanás y sus ángeles. Va a haber una batalla celestial. Está en Apocalipsis 12. Miguel, el gran príncipe, el general del ejército de Dios, Miguel. Está Gabriel también aquí. Es más, Apocalipsis, yo creo que el Señor dice que mandó a su ángel y yo pienso que manda al ángel Gabriel porque él es el portador de las buenas nuevas. Y aquí dice, mire, explícale a él, enséñale a él
esa visión que tuvo. Los ángeles, es más, Jesucristo viene con su santa decenas de ángeles. También viene. La angelología es muy importante, mis hermanos. Y saber que no podemos adorar a ángeles en cuanto a la adoración, porque Juan se postró delante del ángel para adorarlo y él le dice, mire, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Esa es muy importante. Y quiero empezar con la cristología y a ver qué horas son. Es hasta las, faltan 20 para las 11. Es hasta las 11:30, ¿hasta qué hora? Hasta las 11:15, ¿no? Para no demorarme mucho. Porque es que es un tema muy largo. Es más, a la iglesia central, yo les dije, ¿sabe qué? Yo mejor voy a tocar cada tema en cada predicación. Por ejemplo, la cristología apocalíptica es un tema muy extenso. Es que ni en una predicación uno agota todo el material de la cristología apocalíptica. Eso es muy especial, mis hermanos. Voy a empezar dentro de esos 10 temas centrales, como les digo, importantes, que es doctrina, y que yo amo todo esto y lo entiendo porque para uno entender Apocalipsis tiene que entender la doctrina. Y a mí me gusta mucho la doctrina. Y uno tiene que entender la doctrina para no ir a cometer por allá o no dar enseñanzas que no son. Uno tiene que entender la doctrina. La cristología apocalíptica, que es la revelación de Jesucristo, está fundamentada en el Cordero, como les dije ahora. Y cuando uno se pone a ver y a meditar la palabra, uno se da cuenta de que el Señor Jesucristo, la primera vez que vino como cordero. Y como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca delante de los trasquiladores. Isaías 53 nos habla de él como cordero. Como cordero él fue inmolado. Como cordero él fue a la cruz. Y allí en la cruz él cumplió todo el plan y los propósitos por los cuales él vino. Eso fue la primera vez, vino como cordero. Y la segunda vez, que está en Apocalipsis 12, que aquí es donde yo le digo que para muchos son temas nuevos, en Apocalipsis 12 también viene como cordero, a cumplir una función muy especial. La primera vez que él vino como cordero, vino a redimir nuestra alma y a vivificar nuestro espíritu del pecado. Él vino por el pecado y por eso él tomó todos los pecados nuestros en la cruz del Calvario para que a través de su sangre hiciera redención, expiación de pecados por medio de su sangre. Ese fue el propósito de su primera venida. Venir a redimirnos del pecado como cordero. La segunda, que está en Apocalipsis 12, él viene a redimir nuestro cuerpo. Él ya nos redimió del pecado en su primera venida, pero en su segunda viene a redimir nuestro cuerpo como cordero. Eso es esencial, mis hermanos. Y voy a hablarles un poco acerca de cómo es que él va a redimir nuestros cuerpos. En Hebreos capítulo 9, versículo 26, dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Él ya vino y ya quitó el pecado, es decir, ya nos redimió del pecado, nos hizo libres del pecado, porque Satanás tenía ese imperio del pecado y tiene, aunque Jesucristo ya nos hizo libre, y eso fue un golpe muy duro que Jesucristo le dio a Satanás, pero el segundo va a ser peor que el primero, viene a redimir nuestro cuerpo. Pero aquí dice que se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez
para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Claro, ¿para qué va a venir Jesucristo nuevamente por segunda vez? Para redimirnos del pecado si ya lo hizo. Ya la segunda vez no tiene ese propósito. La segunda vez que Él venga, viene sin relación con el pecado, sino que la segunda vez que Él venga como cordero o como hijo de hombre, porque es que como hijo de hombre, cuando hablamos de cordero, es igual que hijo de hombre, porque el cordero tiene que ser una persona, tiene que ser hijo de hombre para poder morir, para poder ser inmolado, tiene que morir. Porque Jesucristo lo que Él pretende y el Padre Celestial pretende es vencer a Satanás en el plano humano. Y por eso la profecía de Mateo 24 es la venida del Hijo del Hombre, que vendrá como ladrón en la noche. Porque Él lo vence a Satanás siempre en el plano humano. En el plano humano fue que Adán cayó en pecado. Y en el plano humano Dios podía acabar con Satanás de una vez y podía destruir todos los planes de Él. Pero Él quiere que vencerlo en el plano humano. Y en el plano humano es que Él muere. Dios no muere. Pero en el plano humano Jesucristo muere para poder derramar sangre y llevar a cabo ese plan. Así viene por segunda vez Apocalipsis capítulo 12. Muchos teólogos, muchos intérpretes de la palabra de Dios, cuando les dicen, bueno, ¿y quién es ese niño? Ellos dicen, es Jesucristo. Pero se devuelven para hace 2026 y no avanzan. Y ahí es donde está el problema. Y por eso es necesario hacer una cristología apocalíptica fundamentada en el Cordero. Él viene. Apocalipsis 12 lo expresa así: de aquella mujer que estaba para dar a luz y que tuvo a un niño, y que ese niño fue perseguido por el dragón, que quería quitarle la vida y devorar al niño, como la primera vez ocurrió con Herodes, que quiso quitarle la vida a Jesucristo. El rey Herodes, que era el rey de los judíos en el momento, que pensó que Jesucristo le iba a quitar ese cargo de rey, porque los magos le preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y él se sorprendió y se turbó mucho, y toda Jerusalén con él, y mandó a matar a todos los niños para que no le quitaran ese reinado. Ese dragón escarlata va a ser lo mismo que está en Apocalipsis 12. Y Jesucristo en Mateo 24 dicen, ay de las mujeres que estén encinta o aquellas que den a luz para aquellos tiempos. Y hace esa exclamación, ay de las mujeres que estén encinta, porque va a ocurrir otra vez que ese tal dragón escarlata, porque es vestido con ese vestidura de escarlata, es vestidura de rey, y fue la vestidura que Herodes le puso a Jesucristo para burlarse de él cuando le quitaron las vestiduras y le pusieron esa vestidura escarlata y le colocaron una caña como un cetro y una corona de rey, pero fue de espinas, y le hacían venia, rey de los judíos, le decían. Este dragón escarlata viene vestido así, de rey. El dragón escarlata viene a acabar con muchos niños. Mis hermanos, yo tuve un sueño hace poco y el Señor me habla a mí mucho por sueños. Y empezó una persecución aquí en Colombia fuerte, fuerte, fuerte. El caso es que después yo fui llevado como a Israel. Yo estaba en el desierto y era una persecución de una cantidad de ejército y matando y todo eso. Y yo iba corriendo con otras personas de la iglesia cristiana, no de la iglesia de aquí de donde nosotros nos congregamos, sino cristianos de todo el mundo. Corran y esa gente persíganos. Pero en esa persecución
yo vi por ahí unas jaulas y esas jaulas estaban llenas de niños. Y a mí me dio una lástima, me dio un pesar de los niños que estaban ahí. Bueno, a la final cogieron y me colocaron boca abajo porque a la final nos cogieron. Y nos colocaron boca abajo en fila y venían disparando, ¡pam!, en la cabeza. Cuando llegaron donde mí, yo dije, bueno, Señor, ya, parece que ya se cumplí ya la labor acá en la tierra. Y estaba esperando el disparo. Cuando escuché una voz que dijo, para, no le dispare a ese. Y me levantaron y me llevaron por allá como a una tanqueta o un carro, de esos carros del ejército. Y yo entré y vi a Jonathan, el yerno. Y estaba llore, que llore y llore, pero llore a gritos. Y al lado de él había alguien, yo no sé si era la niña o era Carolina, la esposa de mi hija. Pero eso eran unas persecuciones, mis hermanos. Pero algo bien especial. Imagínense que estaba yo, bueno, y yo les conté a la iglesia, yo tengo un sueño, y yo tengo muchos sueños de persecuciones y todo. Y les conté a la iglesia, cuando un miércoles llegaron dos jóvenes, que yo les dije a ustedes de qué iglesia son, quién los invitó acá. Porque esos dos jóvenes, yo los vi en el sueño. Y a uno lo vi como liderando a un grupo de cristianos. Y al otro lo pusieron al lado mío para dispararnos. Y yo le dije, ay, hermano, yo los vi a ustedes en un sueño que tuve de una persecución. Y les conté. Y ellos se sorprendieron y nos dijeron, muchas gracias por el recibimiento, muchas gracias y por aquí volveremos en otra oportunidad. Pero es algo muy tremendo. Bueno, mis hermanos, Cristología, su segunda venida, viene entonces como Cordero. La primera vino con el propósito de redimirnos del pecado. La segunda viene con el propósito de redimir nuestro cuerpo. Y aquí está cómo es que Él va a redimir nuestro cuerpo, también está en Hebreos. Lo va a redimir a través de la resurrección. Va a haber una resurrección postrera total. Hay un orden de resurrecciones y los primeros que vamos a resucitar son los que estemos con Cristo, resucitarán primero. Hebreos 2:14 al 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, en cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo, también de carne y de sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, que por medio de la muerte de Cristo, Él destruirá al que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por medio de su muerte y de su resurrección, porque Él muere, es que la muerte no es derrota. Que la gente dice, ¿cómo así? La muerte no es ninguna derrota. La muerte es victoria. Y la muerte en Cristo es ganancia. Pablo lo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es que para nosotros el morir es ganancia. Y Jesucristo nos advierte, dice, se gana perdiendo. Y yo siempre uso este término. Nosotros ganamos perdiendo. ¿Y por qué? Porque Él dice, el que pierda su vida por causa de mí la ganará. El que pierda la vida por causa de Cristo la ganará. Se gana perdiendo. Se gana perdiendo la vida. A Esmirna no le dice eso. A Esmirna dice, ustedes van a pasar por tribulación, ustedes, y esa es una temporada, un tiempo donde ya va a llegar. Pero dice, sean fieles hasta la muerte. Y si ustedes son fieles hasta la muerte y ustedes vencen, yo les daré la corona de la vida.
Y tranquilos, tranquilos, no se preocupen, porque yo fui el que estuvo muerto y el que vivió. Y se les revela como el que estuvo muerto y el que vivió, para darnos confianza y tranquilidad. Porque las personas que no conocen acerca de la importancia de la resurrección viven en servidumbre. Bueno, aquí dice que para librarlo a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Pero mire que él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, porque la muerte desaparece. La muerte ya no va a existir más. La muerte se acaba. ¿Y quién es el que vence la muerte? El que tiene el imperio de la muerte y la muerte. Jesucristo con la resurrección. Hace 2026 años Jesucristo murió en la cruz. Y cuando Él murió, muchos sepulcros fueron abiertos. Y muchos santos fueron vistos en Jerusalén. Hubo una resurrección parcial con la resurrección de Cristo. Sepulcros se abrieron, santos vistos en Jerusalén. Y fueron santos del Antiguo Testamento. Patriarcas, me imagino que Abraham estaba ya en el seno, en el paraíso, en el Seol. Pero ya ese Seol y ese paraíso y ese seno de Abraham ya no está ubicado allá, porque son lugares geográficos, pero ya no están ahí. Porque dice en Efesios que el Señor llevó cautiva la cautividad y que ese paraíso ya está en el tercer cielo, porque Pablo lo menciona. Conozco a un hombre que en el cuerpo no lo sé, en el espíritu no lo sé, Dios lo sabe, que estuvo en el tercer cielo, en el paraíso, dice él. O sea, ese lugar, el paraíso, donde Jesucristo descendió cuando murió, Él descendió. Él dice que el que descendió fue el mismo que también ascendió. Él descendió allá, que en la raíz latina se llama infierno, que en la raíz griega se llama Hades y que en hebreo se llama Seol. Pero que el Señor dice: no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción, porque el cuerpo de Jesucristo no se deterioró. Mire, hubo una resurrección parcial con la muerte y la resurrección de Cristo. Los 24 ancianos que están allá en el trono adorando al Padre que está sentado ahí en el trono, 24 ancianos fueron los que resucitaron allá. Esos fueron patriarcas, profetas. 24 ancianos están allá. Allá está Abraham, allá está Noé, allá están adorando al Señor. Tienen sus coronas. El Señor les dio galardones por lo que habían hecho. Pero en la adoración dice que ellos se quitan las coronas y las colocan a los pies del que está sentado. Y tú eres el único digno de tener esas coronas. Esa es la verdadera adoración. Pero esos son los 24 ancianos. Es que las personas, por eso yo digo que es que uno tiene que meterse con la palabra. Ya hubo una resurrección parcial. Ya unos están allá, 24 ancianos. Es algo muy especial, mis hermanos. Con 4 seres vivientes. Bueno, ahora va a haber una resurrección con la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso es que Hebreo nos dice que Él participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, que ese imperio todavía no está, porque la gente todavía sigue muriendo, esa muerte ya va a desaparecer. Y mire que esto es nuevo para muchos. Pero ¿dónde habla de la muerte de Cristo? Daniel 9:26 nos habla de la muerte de Cristo. Daniel 9:26 nos dice que se le quitará la vida al Mesías. Pero Daniel no se está refiriendo al tiempo de la cruz, porque Daniel es un libro para los últimos tiempos. Porque cuando uno mira el contexto de Daniel 9:26, es un contexto que nos habla acerca de la abominación desoladora. Y Jesucristo en Mateo 24, cuando los apóstoles le preguntan: Señor, ¿y cuándo será la señal de tu venida? Y Él les dice que en los días del que habló el profeta Daniel. Y no está hablando acerca del templo,
Pero mire, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Dice en 24:15, por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Daniel nos habla de que se le quitará la vida al Mesías, Daniel 9:26. Zacarías también nos habla de que se le quitará la vida al Mesías, que va a ser traspasado. Zacarías también nos habla acerca de eso. Es muy especial. Y cuando él en Armagedón, porque en Armagedón es que va a ocurrir, y Zacarías nos habla de Megiddo, dice que y los que los traspasaron harán lamentación, toda tribu, lengua, pueblo, nación que hará lamentación al que traspasaron, dice Apocalipsis 1:7. Pero no es que él vaya nuevamente a la cruz, él va a ser traspasado, pero no en la cruz. Y ahí se cumple, ahí donde el Señor, cuando Él resucite y cuando haya resurrección de muertos, porque ahí va a resucitar, ahí es donde resucitan los muertos, pues, los que mueren con Cristo, ahí va a haber una resurrección de muertos juntamente con la resurrección de Él. Entonces, ahí va a ocurrir el arrebatamiento. El arrebatamiento no es para ahora. El arrebatamiento no es para estos días. El arrebatamiento no va a ocurrir antes de la tribulación. No, esos son malas enseñanzas, esos son engaños. Pablo es muy claro y Pablo es el que habla del arrebatamiento. Y Pablo es muy claro en Primera de Tesalonicenses 1:16. Él dice que sonará la final trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que queremos seremos arrebatados juntamente con ellos. Los muertos en Cristo van a resucitar. Ahí es la resurrección. La resurrección, cuando Cristo venga en el caballo blanco o en la nube blanca, va a ser a manera de resurrección. Y entonces ahí nosotros vamos a resucitar con Él y ahí es donde la muerte desaparece. Ahí donde el postrer enemigo que será vencido es la muerte y aquel que tiene el imperio de la muerte. Esto es muy especial. Jesucristo allá en esa última Pascua que va a haber, la expiación, la última Pascua, que es la misma última cena, Jesucristo hace mención a ella. En Marcos hace mención a esa última copa que Él va a tomar. Marcos 14:25, de cierto digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que lo beba en aquel día de nuevo en el reino de Dios, porque ahí está el milenio. Después de las bodas de la cena, ahí está el milenio. Jesucristo vuelve a beber de la copa. Hay 4 copas, yo ya las he enseñado. La copa de Getsemaní, la copa este es el pacto de la copa en la última cena de mi sangre. Bueno, esto es muy especial. Viene a redimir, como les digo, nuestro cuerpo. Está en Romanos 8, 21, 23, no lo voy a leer, pero dice que Él viene a redimir nuestro cuerpo. Ya en la última parte dice, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque este cuerpo tiene que ser redimido, este cuerpo tiene que ser transformado, porque esta carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Tienen que convertirse en abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Este cuerpo tiene que ser transformado en cuerpo glorificado. Esa es la redención de nuestro cuerpo. Cuando nuestro cuerpo sea glorificado a la imagen del cuerpo glorificado de Cristo. Ahí sí podemos entrar, porque esto corruptible no se puede vestir de incorrupción. Se tiene que vestir de incorrupción, pero esto corruptible no puede heredar el reino de los cielos. Esto mortal no puede heredar el reino de los cielos. Se tiene que vestir de inmortalidad, es decir, que ya no muera, porque la muerte desaparece. Esa es la redención de nuestro cuerpo.
un cuerpo de humillación. Cuerpo tiene que ser transformado, tiene que ser renovado. Y Jesucristo se va a encargar de eso. Pablo lo dice en 1 Corintios 15. Creo que es 15:52 o 15:50. Esa es la finalidad de la segunda venida, como cordero. Entonces, cuando Él venga en la nube blanca o en el caballo blanco en Apocalipsis 19, esa sería la tercera venida, pero ya no como cordero. Él viene ya como Rey de Reyes, y ese propósito de esa tercera venida es unificar el reino de Dios. Él viene a destruir todos los reinos del mundo. Todos los reinos del mundo vienen a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Dice Apocalipsis 11:15. Satanás le ofreció todos los reinos del mundo si postrado lo adoraba. Pero Jesucristo no adquiere los reinos del mundo a la manera de Satanás ni por ofrecimiento. Él va a guerrear. Él viene como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todos los reinos del mundo vienen a ser de Él. Y el reino de Satanás es destruido. Y Satanás, que le había dividido el reino, porque en el ámbito espiritual hay dos reinos, que es el reino de Dios y el reino de Satanás. Ya desaparece el reino de Satanás y queda solamente el reino de Dios. Y eso lo dice también Pablo en 1 Corintios 15, que todo se sujetará a los pies de Cristo, y el Señor Jesucristo se sujetará al Padre para que el Padre sea todo en todos. Él viene a unificar el reino. Él viene a acabar con todos los reinos del mundo. Los imperios que están ahí en Apocalipsis, que los 10 cuernos, que todos esos son imperios. En Daniel, esos imperios, Jesucristo viene a acabar con eso. Es más, en Daniel, Jesucristo destruyó esos 4 reinos: Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Dice que una piedra no cortada a mano vino y le pegó a los pies, y se destruyeron esos 4 reinos, y se conformó un reino que es el de Cristo. Así también va a ser ahora. Solamente va a quedar el reino de Cristo y reinará por los siglos de los siglos. Él viene a unificar el reino. Ese es el propósito de su tercera venida, que para muchos es su segunda, pero es la tercera. Y bueno, y hay muchos temas ahí que sustentan, aparte de esa cena que Él va a tener, que sustentan pues que Jesucristo realmente cumple esa función, esa obra tan especial de redención de nuestro cuerpo en su segunda venida. No le voy a tocar más, porque entonces se me está acabando el tiempo y no puedo tocar lo otro. Eclesiología es otro de los temas centrales. La doctrina de la iglesia. La cristología es la base de la eclesiología. La iglesia está fundamentada sobre Cristo. La iglesia de Cristo, porque hay muchas iglesias, pero la iglesia cristiana está fundamentada en Cristo. Es más, las llaves que el Señor le entrega a Pedro son llaves doctrinales, cristológicas y soteriológicas. Él, en su primer sermón en Pentecostés, él dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para perdón de pecados, y recibiréis el bautismo del Espíritu Santo. Él empieza a usar las llaves cristológicas y soteriológicas. Arrepentimiento, arrepiéntanse para que sean borrados vuestros pecados. Esas son las llaves, y son las llaves que nosotros también debemos de usar. Y es una predicación muy especial. Son 5 llaves, muy especial. Yo no sé si ya aquí ya las enseñé, pero son llaves muy especiales. Las llaves que el Señor le entregó al apóstol Pedro, que también dice el Señor en su misericordia: yo te voy a dar un duplicadito de las llaves de Pedro. Sí. Allá en el evento de caballeros yo di el testimonio y di como el Señor me entregó ese duplicado. Y por allá encontré unas llaves en un lugar donde vendían antigüedades.
una llave grande, porque en el sueño yo sabía en qué lugar había estado y yo me fui por allá, pero y por aquí, yo me fui para el centro. Cuando vi por allá antigüedad y entré y encontré unas llaves con 3 claves. Esa llave está en la iglesia y son 3 claves que tienen la llave, que son aquí así, 3 claves. 3 claves son importantes para que la gente entre a ser parte del reino de Dios. 3 claves que tiene la llave. No, eso es muy especial, mis hermanos. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Eclesiología, entonces, a las 7 iglesias que están en Asia, los destinatarios. ¿Y sabe qué dice 1:11-13? Yo decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe el libro, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz de que hablaba conmigo. Y cuando di la vuelta, vi 7 candeleros de oro. Yo volteé para ver quién hablaba conmigo y cuando volteé vi 7 candeleros de oro. ¿Y sabe quiénes son esos 7 candeleros de oro? Las 7 iglesias. Porque la misma palabra lo enseña en Apocalipsis 1:20. Jesucristo dice, ¿sabe cuál es el misterio de las estrellas y el de las 7 candeleros? Dice así: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es decir, que las iglesias, nosotros somos candeleros. Nosotros somos la menorá que estamos en el lugar santo, que estamos dentro del tabernáculo. La iglesia, 7 candeleros de oro. La menorá estaba en el lugar santo. Tiene 7 brazos con aceite y encendidos. Y ese aceite no se puede dejar acabar porque se apaga. Y las 10 vírgenes dejaron acabar el aceite y se apagaron. 5 de ellas. Nosotros tenemos que estar alumbrando como candeleros. Estar alumbrando día y noche. Jesucristo y ustedes son la luz del mundo. Nosotros somos la luz para el mundo y para la gente. La iglesia. Esto es un tema del candelero, es muy especial y de oro. Y es que nosotros, dice que nuestra fe, todos, Pedro dice que debemos de ser probados como el oro. Bueno, y habla mucho acerca, nos habla también acerca de la revelación del Señor a las 7 iglesias. Nos habla de que esas cartas a las 7 iglesias tienen un propósito cada una. Comparte muchas cosas a los vencedores durante todo el libro, la comparte con las iglesias. Por ejemplo, a la iglesia de Esmirna dice, si ustedes son vencedores, entonces a los de Esmirna, ¿qué es lo que dice? No sufrirán daño en la segunda muerte. Porque es que aquellos apóstatas de las iglesias, de estas iglesias, y que ahí estamos nosotros, a esos apóstatas van a sufrir daño en la segunda muerte, porque el nombre que está va a ser borrado. Y en Apocalipsis 3:5 dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Aquellos apóstatas, su nombre van a ser borrados y van a sufrir daño en la segunda muerte, porque así está escrito en Apocalipsis 20, que ante el trono blanco, los que no están escritos en el libro de la vida van a ser lanzados en el lago de fuego. Es la muerte segunda. Pero a los que seamos victoriosos no. Y a muchos, a los que son vencedores, a los de Tiatira, aquellos que toleran a la mujer jezabélica y cometen pecado de adulterio y que no se quieren arrepentir. A los vencedores, dice él, les daré vara de hierro para que rejan a las naciones con vara de hierro, como él lo va a hacer. A nosotros, a los vencedores, aquellos que superen el pecado de adulterio, que no acepten o no toleren a la jezabélica en su vida, van a recibir vara de hierro para regir a las naciones.
Y así sucesivamente a cada uno, porque es que la iglesia está en todo Apocalipsis. No como aquella persona que decía, la iglesia desaparece en el capítulo 3. No, ¿cuál desaparece? La iglesia sigue. Es más, aquí nos habla acerca de muchos que son decapitados por causa de la palabra y del testimonio de Jesucristo. Esa es la quinta trompeta. Muchos van a ser decapitados por causa de la palabra. Es que la iglesia va a participar en todo eso. Bueno, y no les voy a hablar más de lo de la iglesia para tocar el tema de la soteriología, que la soteriología es la redención final del Cordero, que tiene que ver con la salvación, la soteriología, y que en Apocalipsis hay dos expresiones que Jesucristo hace, así como la hizo en la cruz cuando dijo, todo está consumado, es decir, ya cumplí el propósito por el cual vine, de redimirlos del pecado. Pues en Apocalipsis también dice, hecho está, o todo está consumado. Y una de ellas está en Apocalipsis 16:16. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está, o todo está consumado. Entonces hubo relámpagos, así como la primera vez. Cuando Cristo murió hubo relámpagos, hubo un gran temblor, las piedras chocaban, los sepulcros se abrieron. Aquí también. Dice, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Cuando Jesucristo allí, no en la cruz, sino cuando Él cumple esa obra en Armagedón, dice, hecho está, o todo está consumado. Es decir, finaliza la obra redentora de Cristo ahí. La obra redentora. Pero otra expresión que también está en Apocalipsis, hecho está, es cuando el Señor venga y restaure todo, es la consumación de toda la creación, la consumación de toda la creación, así como ocurrió la primera vez que toda la creación fue afectada y el Señor le tuvo que organizarla en 7 días, todo lo organizó. Ahora el Señor viene a crear, dice aquí, que nuevos cielos y nueva tierra. Y eso está en Apocalipsis 21:6. Es acerca de la consumación del plan de Dios con la creación, hacer nuevos cielos y nueva tierra. Ahí va a decir, ya está hecho también. Porque Jesucristo viene, es más, Jesucristo viene otra vez, como el verbo dice ahí, a crear nuevos cielos y nueva tierra. Entonces, ¿por qué vamos a limitar las venidas de Jesucristo? No, Él viene otra vez a crear nuevos cielos y nueva tierra, como lo hizo en Génesis, que como el verbo, Dios hizo la creación por medio de la palabra de Jesucristo, la palabra viva. Bueno, sigue la doctrina del reino de Dios, que es la teocracia, o que es basileia, logia, que es el tema de reinos. Ya sabemos pues que la tercera venida, cuando Él venga, viene a unificar el reino. Eso ya lo sabemos bien, donde todos los reinos. Y algo bien especial es que en la iglesia vamos a reinar con Cristo por 1000 años. Desafortunadamente Satanás va a ser suelto y va a engañar a muchos. Y va a haber una apostasía. La gente se va a ir con Satanás. Le va a decir, ¿sabe qué? El mismo ofrecimiento que le hizo a Jesucristo, yo le daré los reinos del mundo. Le va a decir a la iglesia, mire, ustedes están reinando con Cristo, reinen ustedes solos. Yo les doy reinos para que ustedes reinen. Y muchos van a ser engañados. Saldrá a engañar otra vez a las naciones cristianas. ¿Ah? Otra apostasía. No, que tan tremendo, ¿cierto? Porque Satanás engañó a los ángeles y les dijo, a usted yo les voy a poner reyes, gobernantes, para que gobiernen. Es que reino y gobierno es lo mismo. Para que gobiernen, y lo nombró a muchos gobernadores, a otros principados, y los engañó. La tercera parte. Ahí va a volver a ocurrir. ¿Y cómo estaban los ángeles? En cuerpos glorificados.
Aquí va a ocurrir igual, va a venir a ofrecer lo que le ofreció a Jesucristo, se los va a ofrecer y les va a decir, reinen ustedes, yo les voy a dar los reinos del mundo, reinen ustedes. Y entonces mucha gente va a apostatar, qué tan tremendo, ¿no? Bueno, lo litúrgico es la adoración a Dios, y esa adoración es uno de los grandes temas. ¿Sabe qué? Que los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, todos están adorando al Señor. Esa adoración, como les digo, hay una adoración verdadera y hay una falsa. La falsa es porque el falso Cristo, el dragón y la imagen van a querer ser adorados. ¿Ah? Tremendo, la adoración falsa. La otra es el tema de la conversivo, es decir, de arrepentimiento. Ya sabemos pues que el tema del arrepentimiento es muy especial, que Juan el Bautista preparaba el camino del Señor llevando a la gente a un arrepentimiento. Sabe que las copas y las trompetas también tienen un propósito, es para que la gente se arrepienta, pero no se arrepentían. Dice Apocalipsis 9, 20 y 21, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos. Y el 21, y no se arrepintieron de sus homicidios. Pero la cuarta copa, Apocalipsis 16, 9, el Señor derrama la cuarta copa, y esa gente tenía unos dolores y blasfemaban en contra del Señor y no se arrepentían. Y en la quinta copa, Apocalipsis 16, 11, también el Señor derrama la copa y ellos no se arrepienten, sino que blasfeman en contra de Dios, cuando Dios lo que quería es que se arrepintieran, pero no quisieron arrepentirse. Qué tan tremendo. La angeleología, ya les mencioné. La victoria, que es la 9, Dios quiere que seamos victoriosos, vencedores. Hay galardones para los vencedores. Yo escuché una vez una voz del Señor una vez que dijo, usted es vencedor. Ay, hermanos, eso fue algo muy especial. Usted es vencedor, ¿y sabe por qué? Porque uno, pues es que todos tenemos tentaciones, todos somos tentados. Hasta Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero uno tiene tentaciones. Y hubo una tentación una vez tan fuerte que me llegó, pero gracias al Señor que por la misericordia lo sostiene a uno. Y yo me acuerdo que yo estaba en ayuno y hubo una tentación tan fuerte y yo dije no. Y el Señor me sostuvo, como les digo, por su misericordia. Y el Señor me dijo, usted es un vencedor. Porque tenía todo, como dicen por ahí, todo servido en bandeja. Todas las cosas se dieron y todo eso. Y eso fue con una joven, con un cuerpo tan bonito. Y ella fue la que insinuó y la que se prestó para todo. Y yo dije, no puede ser. No, yo no le puedo fallar al Señor. Y yo estaba en ayuno y eso favoreció también. Y el temor de Dios, a mí me da mucho temor de Dios. Y el Señor me dijo, tú eres un vencedor. Y me acordé de la iglesia de Tiatira, que a los vencedores el Señor les dará vara de hierro para regir a las naciones. Hermanos, nosotros tenemos que ser victoriosos en todo. Victoriosos. Y por último, el juicio y consumación, que es otro de los grandes temas. Bueno, mis hermanos, así es que uno entiende Apocalipsis viendo todos estos temas de una manera particular. Y después uno los junta y uno ya entiende bien Apocalipsis. Yo sé que temas que hablé son temas para muchos temas nuevos, pero uno entiende lo de los sellos, uno entiende todo a través de la enseñanza que Cristo le da a uno como maestro y del Espíritu Santo, que es tan fiel y que nos enseña todas las cosas. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Dios santo y Dios bueno, en esta hora. Gracias por amarnos, bendecirnos, Señor amado. Gracias por estar con nosotros, Señor, guárdanos. Señor, nuestra oración es la oración que Cristo nos enseñó. No permitas que caigamos en ninguna tentación y líbranos del maligno, Señor amado.
líbranos del mal, del maligno. Padre, muchas gracias por bendecirnos. Gracias porque estamos dentro de tus propósitos. Gracias por amarnos tanto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas bendiciones.